Bueno, hoy vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Se las platico primero. Bueno, yo creo que se las escribo. Entonces dicen, cuando dos sistemas están en contacto, ambos tenderán al equilibrio. Ambos tenderán al equilibrio. Y bueno, hacia grandes rasgos, la ley cero se llama así porque cuando decidieron plantearla ya tenían primera y segunda ley. Y se dieron cuenta que esta es más importante porque ni siquiera involucra ecuaciones matemáticas propiamente hablando. Aunque sí se pueden meter varios principios matemáticos ahí. De hecho, en esta ley más que en otras, es en la que se basa la supuesta muerte térmica del universo. Pero bueno, entonces, cuando yo tengo dos sistemas que están completamente aislados uno con otro, están separados, y uno, digamos, un recipiente está más caliente que el otro, tengo dos. Bueno, sí, tengo dos vasitos. Tengo dos vasos. Tengo dos vasos a distinta temperatura. Digamos, aquí hay agua caliente y aquí hay agua fría. Entonces los pongo en contacto, todo lo demás está aislado. Entonces, con el paso del tiempo, va a haber intercambio de materia y de energía entre ambos, de tal manera que van a tender al equilibrio. No necesariamente van a quedar iguales, sino que simplemente ya no va a haber flujo ni de materia ni de energía. Hay veces que sí se permite el flujo de materia, hay veces que no se permite. Entonces, esta es otra definición. Cuando un sistema permite el micrófono, parece que están golpeando a alguien. Permite el intercambio de materia y energía, se llama sistema abierto. Cuando el sistema permite el intercambio de materia y energía, se dice que se trata de un sistema abierto. No abierto como la prepa abierta, pero abierto. Bueno, entonces, cuando un sistema no permite ni el flujo de materia ni de energía, se dice que es un sistema aislado. Está completamente aislado. Cuando no se permite el flujo ni de materia ni de energía. Ahora, pues otras definiciones. Isoterma. ¿Qué es un isoterma? Cuando se encuentra a la misma temperatura se dice que es un proceso isotérmico. Cuando se mantiene a temperatura constante o cuando se grafica a temperatura constante se dice que es isotérmico completamente.
Isocórico, ¿qué significa? Es que es al mismo volumen. Isobárico es a la misma presión. Ay, caray, ya tenemos más. Es un 23. Entonces, isobárico significa que vas a trabajar a la misma presión en el sistema sin variarla, y isocórico, el mismo volumen. Con estos conceptos empezamos leyes de los gases. Volviendo arriba. Entonces, ¿qué? Primero, ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué trabajaron estos dos científicos? Ellos dos hicieron el siguiente experimento, por así decirlo. Tenían un gas confinado en un recipiente. Aquí tenías una escala de medida. 1 litro, 0 litros, 1 litro, 2 litros, 3, 4, así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces pusieron un émbolo sellando completamente la salida del gas, de tal manera que el gas quedaba confinado en su interior. Aquí todo esto va a estar lleno de gas. Entonces, lo que hicieron es que comenzaron a poner pesas en la parte superior. Entonces, por ejemplo, con una pesa, digamos, de 1 kilo, cada pesa sería como de 1 kilogramo, por así decirlo, nada más. Entonces, a 1 kilogramo tenías un volumen igual con 4, por así decirlo. Luego aumentaban el número de pesas al doble. Ahora tenías 2. Y entonces aquí el volumen disminuye hasta 2. Ahora pones, digamos, 4 pesas. Y ahora al poner 4 pesas de 1 kilogramo, el volumen disminuye hasta 1. Digamos que está en litros. Digamos que todo esto está en litros. Entonces, ¿qué es lo que están observando? Que el volumen es inversamente proporcional al peso que estoy colocando en él. Entonces llegaron a la expresión de que presión por volumen siempre me va a dar una constante. A eso vamos a llamarle constante 2. Entonces, propusieron ya después que no importaba cómo lo combinaran. Digamos, en este caso sería, digamos, la presión 1, un volumen 1. Al combinar esto era presión 2, volumen 2, siempre me daba la misma constante. Entonces llegaron a la conclusión de que la presión 1 por el volumen 1 siempre me va a dar una constante. Entonces, quedando así la expresión. Ahora, así es como queda la expresión matemática. ¿Eso a qué modelo o qué forma tiene la curva en el espacio de ese comportamiento? Sí, cierto. Este modelo es isotérmico. Ya casi no se alcanza a ver ahí la isoterma, pero este modelo entonces es un modelo isotérmico. Es un modelo isotérmico. Todo se trabajó a la misma temperatura.
Entonces, ¿cómo se imaginan que es la curva en el espacio de eso? ¿Quién sabe? A ver, vamos a poner algo con lo que estemos familiarizados. X y Y, bueno, más bien sería el equivalente a esto. X y Y es igual a una constante. Vamos a decir que la constante es 1 para más fácil, más bonito. X y Y es igual con 1. Entonces, despejando Y es igual a 1 sobre X. Y entonces, graficando eso, sería f de X es igual a 1 sobre X. ¿Qué forma tiene eso en el espacio ahora sí? ¿Se alcanza a ver el eje? ¿Poquillo? No me interesa tanto que se vea el eje porque, pues, en fin y al cabo, es un eje nada más. Lo que me interesa es la curva. Entonces, si yo grafico aquí el volumen, si yo grafico aquí el volumen contra la presión, lo que voy a observar es que, por ejemplo, cuando tengo una pesa nada más de 1 kilogramo a una presión 1, voy a tener un volumen muy grande, un volumen como de 4. Voy a tener un volumen 1. Si yo disminuyo el volumen, perdón, si yo aumento la presión hasta una presión 2, el volumen se reduce a la mitad hasta un volumen 2. Si yo aumento el peso hasta un peso 4, hasta un peso 3, y aumenta 4 veces, el volumen aumenta disminuye hasta un volumen 3. Entonces, si yo grafico esto, lo que voy a obtener es una curva en el espacio de esta forma. Es una hipérbola con giro, con asíntota en el eje de las X. Y como es una hipérbola, su gemela malvada está de este lado. Pero no vamos a trabajar con esta porque nunca vamos a trabajar ni volúmenes negativos ni presiones negativas. ¿Esto qué significa? Que entonces, si yo compacto un gas lo suficiente a una presión infinita, esto es una asíntota con esta curva. Significa que nunca se van a tocar. Siempre va a haber una distancia que las separa. Eso significa que entonces el volumen nunca va a ser cero. Entonces, por más que compacte un gas, no voy a decir, ay, le voy a meter presión y ¡paz! Desapareces. Ya, mágicamente ya no existe. No, sino que simplemente se va a hacer cada vez más y más y más pequeño. Aunque la presión tienda a infinito, el volumen nunca va a ser cero prácticamente. Y también al revés. Si yo tengo un volumen de gas dado y lo expando hasta que tengo un vacío prácticamente absoluto, hasta que tengo el vacío del espacio más intenso todavía, el volumen del gas se va a expandir, va a tender a infinito, pero tampoco va a ser infinito, o sea, no va a ocupar todo el universo un gas que sea liberado en el espacio, sino que sí se va a expandir mucho, pero no absolutamente. ¿Os dudas, comentarios de esto? Hablen ahora o sufran en el examen. No. No. Vale. Bueno, no, mejor poniendo más una raya. Está borro todo. Siguiente. Si yo trabajo, ahora, este fue un sistema isotérmico. Si yo manejo un isocórico, entonces el volumen va a ser constante. Entonces, nada más voy a trabajar aquí entonces con la presión y la temperatura. Esto lo trabajó Gay-Lussac. Donde él hizo un sistema parecido al de arriba. Bueno, sí. Entonces, aquí abajo estaba poniendo una fuente de energía. Vamos a dibujar una llamita. Ahí. Tenía una fuente de energía, una fuente de calor, mejor dicho. Entonces, cuando el gas estaba a una temperatura 1, necesitaba únicamente, digamos que 1 kilogramo para mantenerlo al volumen constante, cuando esto estaba a una temperatura 1. Si aumentaba la temperatura hasta una temperatura 2, que es mucho más alta, bueno, más alta nada más, si esto aumentaba hasta una temperatura 2,
habría que ponerle entonces otro bloque. Entonces él observó que si graficaba esto, vamos a bajar la cámara porque así ya no se ve. Él observó que si graficaba esto en el espacio, se iba a comportar de la siguiente manera. Aquí voy a tener la presión y aquí la temperatura. Entonces, a una temperatura 1 iba a tener una presión 1. Al aumentar la temperatura hasta una temperatura 2, la presión también aumentaba hasta una presión 2. Y así sucesivamente. Y él observó esto, que era una línea recta. Entonces, al sacar las relaciones matemáticas, entonces vio que la presión 1 entre la temperatura 1 siempre me daba una constante. Esta la vamos a llamar constante 3, y esto es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, igualando, eliminando la constante, la presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y así es como sacó su ley. Esas constantes eran específicas para cada gas. No es lo mismo que trabajaras aire, que trabajaras argón, o oxígeno, nitrógeno, etc. Sin embargo, todavía no vamos a ver esa partecita. Yo creo que hasta después del corte ya vemos ya cuando son específicas para cada gas. Ahorita vamos a suponer que todos se comportan exactamente igual. Vamos a borrar esta parte. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Todo claro todavía? Bueno. Sí. De hecho, si quieren, no apaguen el micrófono, a menos que empiecen a escucharse ruidos raros, así como un ovni o cosas así. Yo creo que era una bomba de agua la que estaba prendida, pero sí se escuchaba como si fuera un ovni. O el perro que está ahí. O que pase la señora de los tamales. Hay tamales calientitos. Si pasa uno que vende tamales oaxaqueños, me compran uno rojo. Ahí luego les caigo por el tamal. Ok. Entonces, ya vimos el isocórico. ¿Cuál nos falta? El isobárico. El isobárico lo trabajó Charles. Charles. Entonces, trabajó un sistema similar, pero entonces con lo que va a estar jugando es con la temperatura y con el volumen. Entonces, al momento de que máquina. No, es que iba a decir que vieran en el grupo que me dejaran entrar, pero ya entré a la clase. Gracias. Adiós. Si eso estaba a una temperatura 1, entonces necesitaba, esto ocupaba un volumen 1. Si aumentaba la temperatura, al aumentar la temperatura hasta una temperatura 2, esto ocupaba hasta un volumen 2, más alto que en el caso anterior. Entonces, por ejemplo, si aquí llegaba a ocupar 1 litro, entonces aquí ocupaba 2 litros de volumen. Y así sucesivamente, ¿no? Si aumentaba hasta una temperatura 3, este gas ocupaba todo este espacio. A una temperatura 3, un volumen 3. Entonces, al momento de que se grafica ese sistema, al graficar el volumen contra la temperatura, se observa igual. A una temperatura 1 tengo un volumen 1, a una temperatura 2 tengo un volumen 2, a una temperatura 3 tengo un volumen 3. Y esto también describe una línea recta. Dice Alfonso que si lo deja entrar, por favor. Ah, sí, perdón. No lo vi. Si me avisan, porque luego ya ni volteo.
Igual si de repente me agarro borrando y no muevo la cámara, me avisan. Es que la podría poner más para atrás, pero luego se desenfocan un poco las letras. Hasta que Paquipedia no me reditúe, no voy a poder comprar una cámara china, porque las buenas cámaras están arriba de 5,000. Pero bueno. Entonces, la ecuación que queda ahí es ¿qué? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y así es como queda. De aquí, de este sistema, ya rápidamente se pueden entonces, con los tres sistemas que acabamos de ver, ya se puede deducir una ecuación general para el estado gaseoso. Y de hecho se llama así. Ecuación general del estado gaseoso. La ecuación general del estado gaseoso es un conjunto de las tres ecuaciones que acabamos de ver anteriormente. Y entonces, tomando, por ejemplo, el principio de esta, entonces sería el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Ahora, tomando, por ejemplo, la de Boyle-Marriott, Boyle se multiplicaba con el volumen, entonces quedaría así, presión 1, volumen 1, y presión 2, volumen 2. Igual, Charles, Gay-Lussac, igual tomaba nada más esta expresión así, y así es como quedan las tres ecuaciones ya en una sola, la ecuación general del estado gaseoso. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? No. Todo bien, profe. Ahora, hay otra ecuación. Bueno, ya al final, con estos datos, esto también daba una constante, la cual podemos llamar constante 4. Henry descubrió que esto tiene que ver mucho con lo que se conoce como volumen molar. De aquí salió precisamente que se refiere más al número de moles. Entonces, de aquí salió que entonces la presión por el volumen entre la temperatura, es igual a una constante, a esta vamos a llamarle una constante 5, por el número de moles. Ya despejando este ranking, descubrió que el valor de esta constante es la famosa constante R de los gases. Y se obtiene precisamente al hacer la división de todo esto. La constante R es igual a la presión por el volumen entre la temperatura por el número de gases, el número de moles. Y vamos a calcularla ahorita. Vamos a calcularla acá arriba. Es que borro con un trapo mojado porque si no luego levanta un buen de polvo y ya no pase y pase. Por eso, si no se seca rápido, le tengo que soplar además. Siempre que practico. Antes le podía hacer de lobo en las pastorelas. Ahorita de nada me contratan de cochinito. Pero bueno, entonces la constante R se da de esta manera. La presión se da en condiciones estándar. La constante R se calcula en las condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Una atmósfera de presión. La temperatura es de 0 grados centígrados. La temperatura de 0 grados centígrados, o sea, 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin.
también si es estándar, esto se da a una mol. Y se vio que precisamente todos los gases en estas condiciones van a ocupar un volumen de 22.4 litros. Y de aquí ya sale directamente la constante de 0.082 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin. Sobre mol por Kelvin. Y ahí de ahí es de donde sale. Bueno, a estas alturas del partido se supone que ya no me tienen que batallar al hacer la transformación de unidades, sobre todo de temperatura. Y más si son grados Kelvin con grados ya si son de Rankine a Kelvin, pues igual y batallan un poco, ¿no? También a mí luego me cuesta trabajo recordar las fórmulas, pero de centígrado a Kelvin ya no deben tener problemas, ¿verdad? No hay problema. Oye, no. 10 minutos. Sería suficiente para calcular densidad de los gases. Entonces, vamos a calcular la densidad de un gas utilizando esta fórmula que acabamos de ver, y ya al final queda así, la de PV es igual a N RT, acomodándolo todo de manera lineal. Ya como quieran acordarse. La de pavo es igual a ratón. No manches, profe. El pavo es igual a ratón, o Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. La que quieran. Pero bueno, entonces, ¿quién es el número de moles? ¿Quién es el número de moles? Es la masa sobre el peso molecular, ¿sí o no? Entonces, si sustituimos la masa y el peso molecular aquí, podemos calcular la densidad de un gas ideal. Porque esta es la ecuación, general de gases ideales. De gases ideales. Y los gases ideales no son los gases que se echa tu persona ideal, sino son los gases que matemáticamente se comportan muy bonito. Entonces, quedaría, sustituyendo el número de moles, queda PV es igual a la masa sobre el peso molecular por RT. Ahora, voy a cambiar de lugar el volumen con el peso molecular. Este está multiplicando, pasa dividiendo, este está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces queda así. La presión por el peso molecular es igual a la masa entre el volumen por RT. Me olvida luego que tengo que bajar la cámara. Ahora entonces, RT lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Y entonces queda la masa sobre el volumen es igual a la presión por el peso molecular sobre RT. Y esto es igual a la densidad. Y así es como calculamos la densidad de un gas. Entonces, vamos a ver. A ver, chicos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, vamos a hacer en condiciones estándar. Entonces, para condiciones estándar vamos a decir que entonces la presión es una atmósfera, la temperatura 273.15 Kelvin. ¿Qué? ¿Cuál es el peso molecular del aire? 36. El aire. ¿Ah? 29 gramos sobre mol. Entonces, calculen la densidad que tendría el aire en condiciones estándar. Ya tienen la R. Está redondeada. Ahorita si quieren se la doy ya completita para que ñoñen sabrosísimo. Así con
con 15 decimales después del punto para que lo hagan en MATLAB ya bien, bien bonito esto. Entonces, ¿cuál sería la densidad? Entonces, la densidad del gas sería la presión, que es una atmósfera, por el peso molecular, 29 gramos, sobre mol, sobre 0.082 litro, atmósfera, sobre mol por Kelvin, y la temperatura es de 273.15 Kelvin. Lo dejamos así, Kelvin. Entonces, ¿cuál sería la densidad de dicho gas? Sí trae su calculadora, ¿verdad? 1.29. Perfectillo. La densidad es igual a 1.29. ¿Qué unidades quedan? Atmósferas con atmósferas se eliminan, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Y nada más te van a quedar los gramos sobre el litro. Estas unidades de gramos sobre el litro, por lo menos para gases y muchos líquidos, sí se comporta que es lo mismo kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, es lo mismo 1.29 gramos sobre el litro o 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Si se van a tablas de la densidad del aire, van a ver que es como 1.24, 1.22, no me acuerdo bien. Ahorita les doy el dato. También ya se va a acabar esta sesión. Ay, ya hablo demasiado. Entonces, ¿dudas, comentarios? ¿Ya está todo bien? Todo bien, profe. Porque prácticamente es lo mismo que van a hacer en la práctica, prácticamente es lo mismo. Es lo mismo que van a hacer en la práctica 1. Van a calcular la densidad de varios gases. Bueno, yo estoy suponiendo que como ya tienen los datos, las maestras les van a proporcionar los datos como si ustedes lo hubieran hecho para calcular la densidad. Los gases que se trabajan según el manual es hidrógeno, dióxido de carbono y aire. Entonces, estaba muy chido porque para el dióxido de carbono ponías una Alka-Seltzer y ya empezaba a desplazar el volumen del agua, tú ya atrapabas literalmente el dióxido de carbono. Para el hidrógeno ponías ácido, un ácido clorhídrico sulfúrico, le puedes poner, le avientas una granalla de magnesio o de zinc y con eso ya se libera mucho hidrógeno y es el que tú atrapabas. Y el aire, pues no hay mucho problema, nada más el que agarres eso, lo que agarres en un recipiente abierto, ese es el aire que ibas a trabajar. Y vas a medirle la densidad y el desplazamiento del volumen y todo eso de acuerdo a la temperatura. Está interesante la práctica. Pero bueno, no van a comparar eso que ustedes miden con la fórmula general de gases y con la otra que vamos a ver ahorita regresando del corte, que es ley ya para gases reales, no gases ideales, sino gases reales. Entonces son 10:37. Los veo a las 10:45. Ok, al cuarto para las 11 los veo, mientras grabo este video, porque, si no lo guardo. Si tardo un poquito más, espérenme, porque luego, bueno, pausa.